reflejos del ayer es el título de la exposición que a continuación nosotros vamos a visitar y a la que le invitamos su protagonista, por un lado Spiderman y por otro lado el autor de las obras que vamos a ver, José Luis Moreno. No es casualidad que José Luis Moreno naciese el mismo año que la factoría Marvel. Este dibujante ha vinculado todo lo relacionado con su faceta artística al mundo de los superhéroes y particularmente a uno en concreto, Spider-Man, quien es además el protagonista principal de la exposición que estos días se muestra al público en la librería Androito Comics. Su pasión por el hombre araña nace de ver en él y en su parte más humana, Peter Parker, alguien en quien todo el mundo puede verse reflejado. Eso, unido a que se inspira en la Edad de Plata y en la definición más clásica de los superhéroes, son los pilares de su fuente de inspiración, la cual no solo da como resultado las láminas que se pueden ver en esta muestra, sino que además también ofrece poemas firmados por el dibujante, uno de los cuales, El jardín olvidado, después de haber sido galardonado, ahora ha quedado plasmado mostrando el amor más allá de la vida y teniendo como protagonista a Peter Parker y a su amada, la cual fue asesinada por el Duende Verde. La afición al cómic clásico de superhéroes, de alguien que paradójicamente nació el mismo año que el universo Marvel y debe haber habido una sintonía cósmica o algo por el estilo. Y nada, ya hablando ya un poquito en serio, desde pequeño sentí afición por el dibujo, vi que tenía una humilde habilidad para el tema y me interesé mucho por todos los medios que lo conllevan, el dibujo animado, la ilustración, la historieta, el cómic. Y a partir de ahí, pues nada, me fui aficionando al tema y lo consideré primero una vocación y luego, como no puede ser de otra manera, de alguna forma intenté que fuera una profesión o por lo menos algo que tuviera una cierta salida al exterior. Como es un mundillo difícil y algunos cordobeses de pura cepa tenemos mucha dificultad para abandonar la tierra, desarraigarnos y tal, y no he tenido mucho contacto personal y demás con gente a lo mejor que esté relacionada con el género, pues debo decir que me he movido entre lo vocacional y lo esporádicamente profesional, que he hecho algunos trabajillos de línea didáctica, de dibujo infantil, luego he hecho muchos retratos, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues ya te digo, que la mayoría de las veces no ha habido un resultado práctico en cuanto a esta vocación se refiere, pero vamos, dentro de todo tengo la satisfacción de haber podido hacer alguna cosita de cara al exterior y simplemente por el mero hecho de hacer lo que a uno le gusta, pues ya en cierta manera es satisfactorio, ¿no? Los superhéroes han evolucionado gracias en lo que a mi parecer se refiere al acierto y a la introspección psicológica de que los dotó Stan Lee a principios de los años 60, cuando era un género a punto de desaparecer, porque se habían anquilosado, porque después de la Segunda Guerra Mundial habían ido perdiendo vigencia. Y sin embargo, cuando estaba prácticamente dando las boqueadas, a este neoyorquino de origen judío se le ocurrió la idea de hacer primar sobre el factor superheroico, sobre el elemento fantástico, el factor humano. Con lo cual, a partir de ahí, se puede decir que prácticamente adquirieron un cuerpo y vida en lo que se refiere a personas. Entonces la gente empezó a identificarse con ellos, más allá de esa carcasa, digamos, basada en lo mitológico. Cuando empezaron a definirse como seres humanos y cuando, de alguna manera, especialmente lo que se refiere a los Cuatro Fantásticos y Spiderman, la gente empezó a tener referencias de lo que es verdaderamente una persona al margen de sus circunstancias como superhéroe, es cuando se revitalizó el género y prácticamente a Stan Lee y a los que supieron plasmar su idea, ¿sabes? Porque el aspecto gráfico, por supuesto, es fundamental también, se puede decir que el género de superhéroes se hizo inmortal. Spiderman es el superhéroe y la persona que se identifica por antonomasia con la mayoría de los adolescentes, de las personas jóvenes, y el que nos ha capturado casi todo, porque todos tenemos algo a nivel anímico, espiritual, en consonancia con Peter Parker, porque es el muchacho tímido, el muchacho que tiene de alguna manera miedo a enfrentarse a la vida, que es maltratado de alguna forma en el colegio porque no tiene esa capacidad para, digamos, auparse de relacionarse con los demás, y dentro de ese mundo particular suyo vive con sus tíos, huérfano, es una persona con muchas dificultades, como te he dicho, para relacionarse con el prójimo, y dentro de ese mundillo suyo particular, que de buena primera se haga con un poder que no hubiera podido imaginar nunca,
En cuanto a que todos de alguna manera sentimos ese ansia por hacer algo distinto en la vida y por auparnos desde nuestra inseguridad a algo que nos pueda de alguna forma ser especiales, pues con todos esos factores, digamos que no hay persona que dentro de su miedo, de esa transición del niño al adolescente, no se identifique con la idiosincrasia propia de Peter Parker, ¿no? Pues no te lo puedo decir así en un ámbito global, porque no lo ha hecho al mismo tiempo, ni la ha hecho, digamos, con el propósito de esta exposición en sí, sino que ha hecho una selección de muchos trabajos de años cercanas entre sí, pero de años distintos. Y te puedo decir que, por ejemplo, que una página media, por acercarme de alguna manera a decir un tiempo concreto, pues a lo mejor puedo tardar aproximadamente unas 3 o 4 horas en realizarla. Bueno, no llega a tanto, pero claro, yo he intentado elegir en función de mi propio criterio, de las que considero que me han quedado más afortunadas y que son un exponente de lo que quiero expresar, de lo que es el dibujo clásico, el cómic de Marvel de la Edad de Plata, y digamos que de alguna forma poner en escena a estos personajes esenciales de esa época dentro de su definición clásica. Primero tienes, por así decirlo, flashes de lo que quieres expresar, tienes una idea concreta acerca de un personaje, del desarrollo de unos hechos, y vamos, no hay ningún secreto porque prácticamente todos los dibujantes trabajan así. Esa idea esencial la plasma con unos bosquejos preliminares donde vas encajando las figuras y vas representando de un modo por lo menos aproximado lo que tienes en mente. Entonces, con esta magia de la secuencialidad tan inherente al cómic, va hilvanando la historia poquito a poco, y a medida que ya tiene, por así decirlo, el planteamiento básico de la acción definido, pues los va, digamos, cubriendo de carne, los va perfilando ya con un lápiz más oscuro hasta que cobran ya la sustancia y se puede decir que se acercan a lo que uno imaginó en principio. En lo que se refiere a la exposición, pues no he estado aquí todo el rato, pero según me comenta el propietario, creo que han sido positivas. No sé si alguien habrá dicho alguna burrada y me la ha ocultado por no hundirme. Bueno, el próximo trabajo, curiosamente, después de muchos años que he publicado algo esporádicamente en su día en Editorial Planeta y demás, pero no me he prodigado demasiado lo que a editoriales, digamos, contrastadas se refiere. Y ahora en esta publicación de Killer Toon va a salir una historia mía que está basada en el género del terror, concretamente de los zombies, que no es expresamente de superhéroes. Y en lo que a los demás se refiere y por lo que sea este género concierne, pues ya me imagino que me irán surgiendo diferentes ideas. Yo soy muy aficionado, por encima de todo me considero dibujante antes que nada, pero también me gustan ciertas vertientes de la literatura. Y compongo poesía desde hace mucho, he mandado muestras, he mandado poesía en muchos concursos literarios y curiosamente fue en el 2010 cuando tuve el privilegio de que gustase uno de mis poemas, de título El Jardín Olvidado, y a raíz de lo cual también se me hizo otra entrevista en aquel instante. Y como evidentemente uno compone acerca de sus emociones y sentimientos, es algo que quieras que no tiene mucho de autobiográfico, pues se me ocurrió dedicarle un poema a lo que es, digamos, el amor romántico, por definición, que se puede expresar claramente en lo que Stan Lee pergeñó en torno a la relación de Peter Parker y Gwen Stacy en los años 60, que de hecho fue legendario en el corazón de muchos adolescentes de la época y posteriores, ¿eh? Bien, pues como he comentado antes, esta historia está basada en el sepelio de Gwen Stacy,
que fue por antonomasia, vamos, y como suele ser siempre en la vida, el amor auténtico, ese que solo se conoce una vez en la existencia, en la trayectoria de Peter Parker, el hombre que se esconde bajo la máscara de Spider-Man, y que, como los aficionados clásicos y de pura cepa saben, fue asesinada trágicamente en su día por el Duendecillo Verde. Entonces, a raíz de aquello, a mí se me ocurrió hacer un poema en torno a ese sentimiento inefable, alrededor del espíritu de Gwen, que se acerca a la figura de Peter Parker durante la inhumación de su cuerpo y le dice unas palabras donde ratifica la verdad y la naturaleza de ese amor justo antes de pasar a la eternidad, ¿no? A pesar de haber estado vinculado siempre a los superhéroes, el próximo proyecto de José Luis Moreno está relacionado con zombies, aunque de momento prefiere seguir centrado en Spider-Man y en los sentimientos que plasma por medio de él en sus obras.